Y tocarán todas a gloria, porque precisamente hoy sube a los altares un nuevo beato, un español, el padre José Mañanet. Y en la presentación de nuestro programa de hoy, que va a estar dedicado totalmente a él, lo hemos querido hacer precisamente desde esta iglesia, desde aquí, que fue una de sus obras más visibles, la Sagrada Familia. Él la ideó y además él aquí quiso resumir todo el amor que tiene a esta pequeña familia de Nazaret y por consiguiente a todas las familias del mundo. Este fue un sacerdote que no hizo mucho ruido y aunque fueron muchas sus obras, tanto sus escritos como las dos familias religiosas que él formó, una buena parte de los españoles no lo conoce. Y precisamente va a ser ahora el Papa el que nos pondrá ante los ojos de todos nosotros este ejemplo a seguir y esta vida a admirar. Y precisamente nosotros, en nuestro programa de hoy, queremos unirnos también a este gozoso homenaje. Alguien ha dicho recientemente que la familia hoy está en el mismo ojo del ciclón, porque efectivamente parece que todos los vientos se hubieran levantado contra ella. Lo que hasta hace muy poco era tomado como el fundamento indispensable de la sociedad, se ha convertido ahora en el centro de todos los ataques, de todas las polémicas. Empezaron primero los intelectuales a discutir si la familia realmente era fuente o era enemiga de la libertad. De repente parecía que todos los problemas del hombre se debían a una mala educación en sus años infantiles y empezaron algunos científicos a decir que había que romper la autoridad de los padres y liberar a los hijos. Después de las teorías se pasó a los hechos. Y empezamos primero a recortar las dimensiones de la familia e incluso en los ambientes católicos se ironizaba, se hacían chistecitos y bromas sobre la familia numerosa. Luego el ideal se fijó en la parejita, después el ideal se fijó en el hijo único y ahora parece que empiezan muchos a pensar que el ideal es el matrimonio que no tiene hijos y que puede al fin disfrutar de su libertad. Luego las rupturas vinieron ya más graves desde el interior. Empezó la ola de divorcios, de las separaciones, que empezaron a tomarse ya casi como algo inevitable, como algo normal. Luego esos otros divorcios interiores de los hijos que empezaron a no soportar la compañía de sus padres en cuanto crecían y que empezaron a tender en bastantes casos a independizarse en cuanto tenían posibilidades económicas de vivir solos. Luego fueron los ancianos los que empezaron a sentirse molestos y a ser vistos como molestos por los demás de la familia y empezaron a buscarse muchas fórmulas para alejarles de los hogares y luego llegaron esas dos terribles formas de crueldad antihumana que son el aborto y la eutanasia. El resultado es que se ha vuelto verdadera aquella frase famosa de Sarpegui que decía a principios del siglo que los grandes aventureros del siglo XX son los padres de familia. Cuando un hombre del siglo XVI tenía hambre de aventuras, cogía y se iba a conquistar un continente. Cuando un hombre del siglo XIX era aventurero, se marchaba al corazón de África y descubría selvas inexploradas. Cuando un hombre del siglo XX tiene el alma ardiente y con ganas de aventura, lo que hace es buscar una mujer, casarse y atreverse a tener hijos. Efectivamente, ser padre de familia, tener hoy una familia, es una aventura arriesgada y peligrosa, pero es sobre todo una aventura muy importante. Porque la verdad es que de cómo marche la familia hoy, nos vamos a jugar la vida del siglo XXI. Si construimos una familia seria, sólida, unida, libre, pero unida, tendremos un siglo XXI feliz. Y si tenemos una familia desgarrada, dividida, tensa, tendremos un siglo solitario y amargo. Por eso yo me siento hoy tan feliz dedicando este programa a un sacerdote español que en el siglo XIX supo intuir, ya hace un siglo, lo que iba a ocurrir en este siglo nuestro, siglo XX. El padre Mañanet, al cual el Papa hoy sube a los altares, nació en una familia feliz, vivió en un tiempo en que la familia era estable, parecía que ninguna crisis podía cernirse sobre ella, y sin embargo hace ya 100 años supo darse cuenta
de que la gran crisis familiar se estaba acercando al mundo. Él fue, ha dicho el cardenal Tarancón, un profeta de la familia. Él supo anticiparse a los tiempos. Él supo descubrir que la escuela no podía ser algo independiente, separado de la familia, sino que tenía que ser una prolongación de la familia. Y supo sobre todo crear dos congregaciones religiosas que trataban de ser una familia para las familias y que querían ser un recuerdo vivo en nuestros tiempos de lo que fue aquella gran familia de Nazaret. Esta intuición de hace más de un siglo es premiada hoy por la Iglesia, elevando a este modesto sacerdote, que la mayoría de los españoles probablemente ni conocen, elevándole a los altares. Nosotros hoy nos sentimos muy orgullosos como compatriotas, como concreyentes, de celebrar en este programa nuestro esta figura, este sacerdote que hace un siglo descubrió lo que hoy a nosotros nos toca tanto sufrir y conocer. Y tras las palabras de nuestro director, nosotros ahora vamos a presentarles, y de una forma muy breve, lo que fue la obra y la vida de este extraordinario sacerdote, el padre Mañanet, que empezó precisamente su vida en un pequeño pueblo de la provincia de Lérida. Al igual que en la Basílica de San Pedro, también en la Colegiata de Tremp, en la provincia de Lérida, repicarán hoy todas las campanas, porque un paisano suyo es elevado a los altares. Porque en este pueblecito leridano nació José Mañanet el 7 de enero de 1833, en el seno de una familia rural de clase media. Tremp, que tiene hoy 6.000 habitantes, conserva aún vivo el recuerdo del más ilustre sacerdote que ha dado a la Iglesia. Uno de sus modernos paseos está dedicado a él, y en la popular y concurrida Plaza del Mercado le ha dedicado un sencillo y hermoso monumento. Pero Tremp conserva aún recuerdos más entrañables. En esta casa vino al mundo el padre Mañanet. En esta habitación y en este lecho vio la luz de este mundo por vez primera, y ante esta imagen de la Virgen abrió los labios para las primeras plegarias. En esta pila bautismal recibió el bautismo el mismo día de su venida al mundo. Su casa dista pocos metros de la actual basílica parroquial dedicada a la Virgen de Vall-de-Flors, que toma este título de la tradición según la cual la venerada imagen, escondida como tantas durante la invasión sarracena, fue hallada y comenzó a recibir culto cuando apareció en un valle todo él cubierto de flores. A esta imagen fue consagrado José Mañanet siendo niño, y en su templo fue, como tantos chiquillos de su tiempo, monaguillo y miembro de la escolanía. Allí nacería su vocación sacerdotal. A los 12 años ingresa como alumno fámulo en el entonces prestigioso colegio de los Escolapios en Barbastro. Allí realizaría sus estudios de humanidades y consolidaría su vocación sacerdotal. Más tarde le encontraremos ya en el seminario de Lérida, donde cursaría los estudios de filosofía a la vera de la antigua y hermosa catedral. Pero será en Seo de Urgel donde vivirá la etapa más decisiva de su vida. Allí estudiará la teología y entrará en contacto con el obispo Caixal, que le ordenará de sacerdote y le elegirá como su secretario. Como hombre de confianza del obispo diocesano, todos auguraban al joven sacerdote una brillante carrera eclesiástica. Junto al obispo Caixal crecería y maduraría. Acompañándole, recorrería todas las pequeñas parroquias del incomparable Valle de Arán en visita pastoral. Aún hoy tenemos constancia de las largas caminatas por caminos de herradura y a lomos de cabalgadura, en las que el obispo y su secretario iban rezando el rosario y conversando sobre la misión de la Iglesia en un siglo que vivía grandes convulsiones y duros enfrentamientos sociales e ideológicos.
Y aquí, en caminos como este, fue surgiendo la que sería la gran idea de su vida: dejar el camino ancho de los honores que se abrían para su vida y entrar en el camino estrecho de la incomodidad y de la aventura, en una tarea que se anunciaba fundamental: consolidar las familias cristianas gracias a la educación de la infancia y de la juventud. Abandonó, pues, a su obispo Queixal, que sentía perder al mejor de sus colaboradores, y se dirigió a Montserrat para poner a los pies de la Moreneta lo mismo que antes de él hicieran Ignacio de Loyola y José de Calasanz, las obras educativas que soñaba. Y la primera se abrió en Tremp mismo, en 1864. Fue este colegio de San José, en cuya modesta capilla él y sus 4 primeros compañeros hicieron en 1870 los votos. Nacían los hijos de la Sagrada Familia. A ellos seguirían más tarde las misioneras hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, los 2 grandes frutos del corazón del que hoy es considerado como el más grande apóstol de la devoción de la Sagrada Familia en la España del siglo XIX. 2 obras que pronto comenzaron a multiplicar sus casas, colegios y residencias, primero en toda Cataluña, después en el resto de España, hoy en numerosas naciones. Pero, ¿qué queda hoy de su obra? ¿Cuál es para nosotros el significado de su figura? Pasamos estas 2 preguntas al cardenal arzobispo de Barcelona, Monseñor Giovanni. El padre José Manyanet representa una de estas figuras extraordinarias que de cuando en cuando aparecen en la Iglesia. El siglo XIX, de hecho, aquí en Cataluña y también en España, fue muy pródiga en cuanto a personas que atendieran de una manera eficaz a tantas y tantas necesidades, partiendo siempre de su fe religiosa y de su entrega a Dios. Una de estas figuras, pues, ha sido el padre Manyanet, pero con una peculiaridad. El padre Manyanet fijó su atención en la familia, por lo tanto, en la educación, porque familia y educación no se pueden separar. Entonces, esto le vino a él de muchos conceptos, de muchos puntos de vista. Creo yo que influía bastante la situación de su propia familia. Él quedó sin padre, siendo muy jovencito, y supo muy bien qué es lo que significaba para un hogar el que hubiera una educación sana y buena. Y su Santa Madre fue la que inculcó a sus hijos, fueron bastantes, el que fueran buenos cristianos y recibieran una buena educación ciudadana y cívica incluso. Entonces, trabajando él pastoralmente, se dio cuenta de que en el fondo lo que más interesa es la educación, y la educación recibida en el seno familiar. Ahora bien, a ello dedicó él toda su vida. Por eso surgieron de su pluma libros estupendos, por eso también brotaron extraordinarios consejos dados a las personas en su labor pastoral, y también surgieron las fundaciones de los hijos de la Sagrada Familia y también, más adelante, las misioneras hijas de la Sagrada Familia. Pediremos ahora al padre Piquer, que acaba de publicar la más reciente biografía del nuevo beato, que nos defina la característica más llamativa del padre Manyanet. A mí, personalmente, me ha parecido un cura bueno, un sacerdote de un gran corazón, un Juan XXIII de nuestra tierra. Y solo voy a recordar una frase suya, del padre Manyanet, que me ha impresionado mucho. Le decían: usted es demasiado bueno, a usted le toman el pelo, a usted le engañan. Y él contestó: prefiero, y es textual, prefiero que me engañen a mí 100 veces que no yo engañar a los demás una sola vez. Pero el mejor modo de medir a una persona no son las palabras, sino las obras, los frutos que han quedado de su vida. Acerquémonos, pues, a alguno de los colegios que él personalmente fundara en Barcelona y en los que hoy se practica aquel consejo suyo de que la escuela fuese una prolongación del hogar. Y preguntemos a los muchachos cómo ven ellos la educación que en este colegio reciben. Para mí el padre Manyanet es una especie de salvador, ya que él, pues con la ayuda de mis padres y de él, he podido ser cristiano, un buen cristiano, y ayudar a toda la gente. El padre Manyanet para mí es en realidad un santo porque gracias a su vida y sus obras ha hecho bien para mucha gente. De ahí todos los colegios que ha fundado alrededor de por todo el mundo, y un milagro que hizo con una señora que estaba enferma y que
rezó a Dios por su intercesión y mejoró notablemente. El padre Mañanet para mí es una persona increíble, ¿no? Y digo porque yo creo que para mí, para todos los que hemos oído algo de él, pues sigue presente actualmente en nosotros por medio de su obra, de su modelo de vida que nos dejó para que intentáramos seguirlo lo que podíamos, ¿no? Quizá para las personas exteriores a nuestro colegio se formen la imagen del padre Mañanet como el inspirador de la Sagrada Familia. Pero quien ha tenido la oportunidad, como nosotros, de vivir y entender su obra más de cerca, vemos que esta consiste en vivir intensamente la vida familiar, y también el padre Mañanet nos brinda la oportunidad de conocer una forma de enseñanza cristiana que fomenta mucho la convivencia entre nosotros. Ahora tendremos que pasar nuestros micrófonos al padre José María Blanquet, superior general de los hijos de la Sagrada Familia y sucesor, por tanto, en el cargo del padre Mañanet, para que nos glose la actualidad de su mensaje. Bien, pues nosotros somos los hijos de la Sagrada Familia y en este momento sentimos una gran responsabilidad para ser fieles al espíritu de nuestro fundador. Creemos que la beatificación del padre Mañanet nos interpela seriamente para tratar de llevar al mundo de hoy, a la Iglesia de hoy, la intuición apostólica que Dios le inspiró, que fue la de llevar a las familias el espíritu de la Sagrada Familia. Nosotros, según él mismo nos indicó en las constituciones, realizamos esta tarea fundamentalmente a través de la educación. Tenemos, por lo tanto, colegios, centros de formación, residencias, y también a través de las parroquias o movimientos familiares, matrimoniales, en donde tratamos de no solamente la educación o la instrucción propiamente dicha, sino llevar el espíritu de la Sagrada Familia de Nazaret, porque esta es propiamente el sello distintivo del padre Mañanet, no solamente una educación o una pastoral familiar, sino una educación y pastoral familiar al estilo de Nazaret. También en Barcelona, en las laderas de Vallvidrera, está la Casa Generalicia de la Congregación Femenina. En ella, la superiora general de la misma, Madre Teresa Marco, conversa con nosotros. Madre María Teresa, ¿qué son las misioneras hijas de la Sagrada Familia de Nazaret? Somos una congregación apostólica fundada por el padre Mañanet para recristianizar las familias. ¿Y cuántas son? 300 en todo el mundo. ¿En todo el mundo? Es decir, ¿en qué país están ustedes? Estamos aquí en España, en Bélgica, en América del Sur y en África. ¿Y a qué se dedican estas misioneras? Nos dedicamos principalmente a recristianizar las familias, pero principalmente por la enseñanza de la niñez y de la juventud. Pero también trabajamos en residencias, en misiones y en otras pastorales parroquiales también. ¿Y cómo viven ustedes el carisma del padre Mañanet? Pues lo vivimos llevando, sobre todo una vida de familia, como quería el padre, una vida sencilla como la de Nazaret, y también entonces propagando el culto y la devoción a la Sagrada Familia, y mirando de llevar a todos los hogares la vida sencilla también de la Sagrada Familia. ¿Y cómo valoran hoy su vocación las jóvenes novicias y postulantes de las misioneras de la Sagrada Familia? Entré en Nazaret atraída por el testimonio sincero de sus religiosas y por su labor con la juventud. Para mí Nazaret es la plenitud de la sencillez de cada día. Para mí pensar en el padre Mañanet es pensar en un estilo de vida sencillo, de amor y trabajo, ¿no? El ejemplo que nos dieron la Sagrada Familia de Nazaret. El padre Mañanet fue un hombre que ofreció su vida gratuitamente al servicio de las familias cristianas y con los ojos fijos en Nazaret. Yo descubrí mi vocación religiosa gracias al estilo de vida de mis educadoras. Ellas fueron quienes me contagiaron el amor entrañable al Evangelio y las ansias de comunicarlo con alegría a los demás. Yo escogí el carisma de Nazaret porque procuramos vivir una vida de diálogo con Dios y de trabajo sencillo al servicio de los demás. En Nazaret estamos de fiesta. La beatificación es una fiesta, es comunión. Por eso en Roma celebramos que la Iglesia entera es Nazaret. Y aún tenemos que acercarnos a la que fue la más visible de las obras del padre Mañanet, que junto a otros fervorosos catalanes de la época, sobre todo con José María Bocabella, promovió la construcción del Templo de la Sagrada Familia, al que el arquitecto Gaudí dio su forma tan original que lo convertiría en la más famosa catedral del mundo dedicada a la Sagrada Familia, aun estando como está incompleta. Esta vinculación del padre Mañanet
al famoso templo de Gaudí fue afirmada por Juan Pablo II en ocasión de su venida a España en 1982. El domingo 7 de noviembre, antes de rezar el Ángelus desde una de las fachadas de este templo, el Papa dijo: Esta realidad misteriosa quiere ser expresión visible, este magnífico templo de la Sagrada Familia de Barcelona, debido a la inspiración de un alma particularmente sensible a todo lo eclesial, como el padre José Mañanet y Vives, y obra de arte del genial maestro Antonio Gaudí. En verdad podemos decir que si por los frutos se conoce a las personas, la vida de este sacerdote que hoy sube a los altares estuvo bien llena de virtud y de frutos, aunque toda ella se viviera en la sencillez de Nazaret. Con esa misma sencillez moriría en las vísperas de la Navidad de 1901 en este colegio de San Andrés de Barcelona, mientras recitaba una vez más aquella jaculatoria que tanto estuvo en sus labios: Jesús, José y María, recibid cuando muera el alma mía. Sus restos reposan hoy también sencillamente en esta capilla de uno de los colegios fundados por él, y reposan entre la imagen de la Virgen de Valdeflors, el amor fiel de toda su vida, y las banderas de todos aquellos países en los que hoy sus hijos sacerdotes y sus hijas religiosas continúan su tarea al servicio de todas las familias, en recuerdo de aquella otra familia que en Nazaret explicó con su vida y con su amor cuáles eran los caminos para vivir la felicidad en este y en el otro mundo. Casi en la frontera entre los siglos XIX al XX, el 17 de diciembre de 1901, moría en Barcelona el padre José Mañanet, sacerdote y fundador, decidido e incansable apóstol de la familia, una realidad de ayer, de hoy y de siempre, escuela de convivencia y de aceptación, institución fundamental de la sociedad cristiana. Juan Pablo II, intérprete de la conciencia eclesial, es un papa profundamente convencido de los valores de la familia y de su función en el mundo y en la Iglesia contemporánea. Ha querido afirmar la actualidad de la obra del padre Mañanet, elevándola a los altares el día 25 de noviembre de 1984, reconociendo de esta manera la santidad y la intensa tarea del hombre que supo adelantarse a su tiempo, realizando diversas obras en favor de las familias. A través de sus escritos, la fundación de 2 congregaciones religiosas, la apertura de centros de educación en todo el mundo, estimulando y fomentando la devoción a la Sagrada Familia, dando la idea de levantar en Barcelona un gran templo, al cual Gaudí daría una orientación artística genial. El carisma apostólico del padre Mañanet se consolidó principalmente en Cataluña durante el siglo XIX. Forma parte de lo que se conoce como el Paso de los Santos, conjunto de grandes personalidades religiosas
que dejaron en el espíritu del pueblo una impronta vital que todavía perdura. Hijo de la montaña del Pirineo catalán, quiso ser como un camino, un puente. Sí, un puente entre la Iglesia y las familias a través de los niños y la juventud. En la provincia de Lleida, la ciudad de Tremp, capital de una rica comarca agrícola conocida como La Conca, vio nacer a José Mañanet y Vives el 7 de enero de 1833, último de los 9 hijos nacidos del matrimonio de Antonio y Buenaventura, modestos campesinos. Casi en el centro de la ciudad, en la calle de Perasall, número 6, una placa recuerda la casa en la que nació un ilustre